diciéndole que también le quedarían bien los vestidos de colores vivos. Pero la protagonista solamente se imaginaba a su hermana, a quien le quedaban perfectos los colores llamativos, y entonces le decía a su sirvienta que para ella encargaría un vestido así más adelante, mientras ambas seguían caminando por el pueblo, discutiendo muchas cosas. Pero en ese momento, dos personas murmuraban que si la protagonista no era la hija ilegítima de la que todos hablaban, seguía murmurando que ella tenía un aire de seducción, aclarando que por eso se había convertido en la prometida del príncipe heredero. Y esto enojaba bastante a la sirvienta al escuchar todo lo que decían esas dos mujeres. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía a su sirvienta que dejara eso, ya que no era la primera vez que ocurría algo así. Y su sirvienta le preguntaba si estaba bien hacer eso, y la protagonista le decía que sí, ya que no quería causar un alboroto, y le decía que se fueran. Y entonces, su sirvienta le decía que no le hiciera caso a esos rumores, diciéndole que mejor fueran a ver si habían llegado cartas, asegurándole que de seguro ya había llegado una. Y se nos aclaraba que el único secreto y pasatiempo de la protagonista eran las cartas. Y se nos contaba que, aproximadamente un año atrás, el hermano menor de la protagonista partió hacia la batalla, y se llamaba Jake Mandeley, y la protagonista quiso ayudarlo, aunque fuera poco, mandándole provisiones. Sin embargo, su hermano menor se las devolvió todas las provisiones. Y entonces, con un poco de esperanza, ella volvió a enviar los artículos, pero en nombre de otra persona. Y entonces, su sirvienta le decía que su hermano menor había aceptado los artículos que ella le había enviado, y que desde entonces, su hermano menor dejó de devolver las provisiones que ella enviaba. Y la protagonista se decía que, aunque las había mandado con otro nombre, se sentía aliviada de que su hermano las hubiera aceptado. Sin embargo, un día llegó algo inesperado, y su sirvienta le decía que había llegado una carta, y la carta lo que decía era, agradeciéndole al nombre con el que la protagonista había enviado las provisiones. Y que desde entonces, durante un año, las cartas siguieron llegando. Y la protagonista se decía que, aunque hace 6 meses fue la última carta que había llegado, esperaba que su hermano menor estuviera bien, y pensaba que tal vez había estado muy ocupado con la guerra, y que por eso podría ser que no le había enviado ninguna carta, pero que todavía tenía la esperanza de que ese día tal vez había llegado una carta. Y su sirvienta le agarraba la mano a la protagonista y le decía que fueran a revisar si había llegado alguna carta. Pero, en ese momento, se percataban de que 2 personas le estaban cobrando dinero a una persona encapuchada solo por dejarlo pasar por ese lugar,